Un gusto, una alegría inmensa estar junto a ustedes aquí en Lecciones de Esperanza. En esta ocasión tocaremos o estaremos analizando la lección número 3 de nuestro folleto de lección. Y bueno, un abrazo para ustedes, para su servidor Gabriel Moreno. Siempre es un motivo de alegría juntos venir y recibir lecciones, riqueza del cielo, bendiciones abundantes cada vez que estudiamos su palabra. Y el título de esta lección nos decía la historia de fondo, el prólogo. Y se nos habla pues de esa introducción del Evangelio de Juan. Y mirando esto identificamos algo, es que la mayoría o un buen número de los escritores del Nuevo Testamento tiene como una tendencia. Y esa tendencia es que ellos suelen colocar en las primeras palabras o en los primeros párrafos como un abrebocas de los temas que van a desarrollar durante el resto del libro que están escribiendo. Y también Juan presenta aquí como una especie de recopilación que describe verdades supremamente importantes acerca de Jesucristo, verdades que se remontan incluso aún a un momento antes de la creación del mundo que conocemos tú y yo. Miraremos uno de los primeros temas de la lección y habla del principio, el Logos divino. Dice cuando Juan escribe esto, era una época, la época de los grecorromanos, donde la filosofía de los griegos estaba como muy permeada en toda la sociedad de ese entonces. Y habían más de 5 usos que se le daba la palabra logos dentro de la filosofía, dentro del mundo de los filósofos griegos. Pero Juan cuando escribe o describe de esta manera a Jesús como el logos divino, cuando dice que el verbo estaba con Dios, le da una connotación mucho más profunda, va mucho más allá de lo que ellos de pronto pretendían con este término, presentando a Jesús y afirmando a Jesús como eterno. Cuando allí dice que en el principio era el verbo, esa palabra que lo llena todo, que lo crea todo. Y luego dice que ese verbo estaba con Dios o era con Dios y finaliza ese versículo 1 diciendo que el verbo era Dios. Entonces recuerden que uno de los propósitos de Juan es poder enfatizar y dejar claro en la mente de las personas quién es Jesús como Señor, como Mesías, como Salvador, como Dios eterno. Y entonces desde el comienzo de su libro deja esa idea muy clara en la mente de sus lectores. Pero cuando tú y yo continuamos leyendo Juan capítulo 1, versículos 3 y 4, allí se nos dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y entonces vemos como en estos primeros 4 versículos Juan profundiza y hace una remarcación muy importante, da un énfasis muy especial en Jesús como Dios, como Señor, como aquel que creó todo. Dice, nada de lo que existe pudiera existir si no es porque ese Logos, Jesús, lo ha creado. Entonces, aquí da 2 detalles muy puntuales sobre la divinidad de Cristo como Dios creador y como Dios eterno, para que el público o las personas que leyeran ese texto pudieran tener esa visión que ahora Juan, en la cercanía con Jesús, había podido tener acerca de Él. Luego Juan nos continuó hablando y el segundo tema de esta lección hablaba de la palabra hecha carne. Para Juan, el Logos es la palabra de Dios y hay algo que es todavía aún más importante y es que Dios se comunicó, es decir, Dios se reveló a la humanidad, se revela también a ti y a mí y lo hace a través de su santa palabra. Se muestra, nos muestra cuánto nos ama, el plan que tiene, el futuro glorioso que tiene para todos nosotros. Y entonces Dios se reveló a la humanidad de una forma radical. ¿Y cómo lo hizo? Se hizo hombre, vino y habitó con nosotros, entre nosotros, estuvo junto a nosotros. Para los griegos eso era algo imposible de que pudiera suceder, pero Juan enfatiza que fue tanto el amor de Dios que vino y ese poderoso Dios se hizo hombre y de esa manera reveló su amor, pero también su grandeza. Ahora, la palabra habitar que se presenta allí, dice, y habitó entre nosotros, significa colocar una tienda de campaña o hacer un campamento. Y esto nos puede llevar a nosotros fácilmente al libro de Éxodo capítulo 25, versículo 8, donde nos lo podemos leer juntos, que Dios se manifiesta al pueblo y le dice a los israelitas que construyeran un santuario, una tienda de campaña para que Él pudiera habitar en medio de ellos. ¿Qué podemos ver también con esto, mis apreciados? Que siempre quien ha tomado la iniciativa para estar cerca del ser humano es Dios. Quien ha buscado, desde que el ser humano se separó a consecuencia del pecado de Dios, quien ha buscado solventar esa distancia ha sido Dios. Quien ha prometido estar con nosotros es Dios. Y no solamente ha prometido, nunca falla sus promesas. Y Él decidió habitar en medio de nosotros, venir a estar con nosotros. ¿Sabes?
Si estás viendo y escuchando esto, es porque Dios también quiere habitar en tu corazón, quiere llenar tu vida, quiere que tú lo sientas cercano, que puedas descubrir todo lo bueno y lo grande que tiene para ti, para tu vida. Ahora, se revela Dios de una manera maravillosa, vemos a un Dios poderoso, creador, eterno, y ahora se nos presenta, dice, oír o no oír la palabra de Dios. Oír o no oír, ¿cómo así? ¿Se oye o no se oye? Claro, se oye, pero tú y yo podemos hacer caso, prestar atención, poder aceptar lo que Dios tiene o rechazarlo. Por eso cuando leemos el mismo Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 9 al 11, encontramos lo siguiente. Se nos dice, aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces miren qué interesante ahora aquí. Dice que habló de la palabra, ahora lo presenta como luz. Dos elementos que se ven allí en la creación cuando Dios dice y son las cosas, cuando Dios aparece con la luz, aparece su presencia. Y ahora dice que esa luz verdadera dice que alumbra a todos, nos llega a todos, nos impacta a todos nosotros. Esa luz vino a este mundo, habitó entre nosotros. Dice, en el mundo estaba, el mundo en el que él estaba fue un mundo que él mismo creó, pero algo interesante y paradójico es que luego dice, pero el mundo no lo conoció. Dice que a los suyos vino, a sus cercanos, pero los suyos no le recibieron. Hablando de cómo vino a su pueblo, pero de manera muy irónica, quienes más deberían conocer de él, quienes enseñaban de la Biblia, quienes hablaban del Mesías, no lo conocieron, aun cuando tuvieron muchísimas evidencias de su poder, de su divinidad, de su amor, de su grandeza. Muchas personas hablaron de sus milagros, pero muchas veces ellos se hicieron oídos sordos y el mismo Jesús habló con ellos, pero ellos se volvían cada vez más tercos en sus creencias y dejaban de lado las enseñanzas que el cielo tenía para ellos a través de Jesús. Ahora, qué bendiciones hay para los que creen, escuchan y aceptan a Jesús. Juan 1:12 nos dice, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y yo espero que tú y yo podamos estar en ese grupo de los que escuchamos, porque hay una promesa maravillosa. Los que escuchamos a Jesús, los que le creemos, los que aceptamos ese mensaje, dice que entonces ahora se nos da un regalo. Y es la bondad, la gracia de llegar a ser hijos de Dios. Qué más grande regalo, qué cosa más linda que nos puede dar Dios que hacernos parte de su familia. Y ahora vemos aquí, en este texto, podemos empezar a notar una conexión entre el prólogo o la introducción del libro de Juan y la conclusión de este evangelio también. Esto lo está hablando en Juan 1:12, pero cuando vamos nosotros a mirar Juan capítulo 20, versículo 31 dice, para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de Él. Miren que tanto al comienzo del libro como al final, Juan está enfatizando que quienes aceptan a Jesús, que si lo miramos de la manera correcta tendremos vida, vendremos a ser parte de la familia de Dios, seremos hechos hijos de Dios y vendrá salvación para nosotros. Otro título, otro tema que estuvimos trabajando en la lección dice, temas que reaparecen y hablaba del creer o no creer. En el Evangelio de Juan, la humanidad pareciera ubicarse o dividirse en dos grandes grupos. Los que creen en Jesús y lo aceptan como Mesías, teniendo la oportunidad de creer o de no creer, pero deciden aceptar lo que Él tiene para ellos. Y hay un grupo grande de los que lo aceptaron, como Nicodemo, que aunque se demoró lo aceptó, María Magdalena, el ciego, Bartimeo, un noble que servía al rey, y la mujer sirofenicia, un montón de personas que creyeron, aceptaron, paralíticos, que recibieron el mensaje de Dios, aceptaron sus bendiciones y fueron transformados. Pero también hay otro grupo que no aceptó, que no escuchaba el mensaje de Dios y irónicamente eran los fariseos, los sumos sacerdotes, los líderes religiosos de ese momento fueron quienes colocaron mayores barreras para la bendición que el cielo traía para ellos por medio de Jesús. Ahora, en el libro de Juan hay un detalle muy interesante y es que el sustantivo fe o creencia, es una palabra griega que es pistis, nunca aparece en el Evangelio de Juan, pero sí aparece una palabra muy similar y es el verbo creer, no un sustantivo sino un verbo, una acción. Ese verbo en griego original es pisteu y se repite más de 98 veces en el Evangelio de Juan. Entonces, esto nos muestra la importancia que tiene para Juan esta palabra y porque para Juan el Evangelio era acción
Y el uso de ese verbo, que lo hace tan reiterativamente Juan en su Evangelio, puede apuntar a un sentido muy importante. Dice, cuando el cristiano se convierte a Jesús, ese creyente empieza a manifestar su fe en las cosas que hace, en su vida práctica, en cómo trata a los que están alrededor de él, cómo honra a Dios, cómo le sirve, cómo le obedece a Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que aún los demonios creen y tiemblan, ¿verdad? Así que la creencia no es algo meramente como mental o simplemente algo intelectual, sino es algo que se vuelve práctico en la vida nuestra. Y algo interesante es que Jesús predicaba, pero lo que él predicaba la gente lo veía práctico en su vida. Que ojalá el Evangelio de Jesús, esas buenas nuevas, puedan ser una realidad cuando la gente nos vea a nosotros y pueda ver a Jesús en nuestras acciones y en nuestras palabras. Así que la verdadera fe, mis apreciados, se manifiesta en una vida de acciones que muestran amor a Dios, al prójimo y también obediencia a nuestro Creador. Y otro tema que reaparece allí es la palabra gloria. Cuando leemos Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Está describiendo cómo la plenitud de Dios se podía ver en Jesucristo, cómo lo percibió Juan, cómo lo percibieron muchas personas que lo declaraban el Cristo, lo aceptaban como Mesías, ¿verdad? Pero cuando leemos también ahora nosotros Juan, capítulo 17, versículo 1, aparece esa palabra gloria, pero en un contexto muy particular. Dice, estas cosas habló Jesús, estando ya por morir en la cruz. Dice, levantando los ojos al cielo y dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Eso lo leímos en Juan 17:1. Qué ironía, mis apreciados, que la forma en que se manifestó de manera más poderosa la gloria de Dios, precisamente fue cuando cargaba los pecados del mundo. Una muerte que para ese entonces era como una razón, una forma vergonzosa de morir, fue allí donde Dios mostró su mayor amor hacia nosotros y fue donde fue glorificado Dios y el Hijo, como lo menciona allí el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 1. Resumiendo este capítulo o este tema importante, esta lección número 3 de nuestra lección de escuela sabática, quiero compartir algunos puntos contigo. Lo primero, Jesús es Dios, creador, es eterno y merece toda gloria, honra, poder y majestad. Segundo, Dios se hizo carne porque te ama, porque nos ama. Vino a habitar entre nosotros, a buscarnos, a cuidarnos y a rescatarnos. Lo siguiente es que vino, muchos lo escucharon, muchos lo rechazaron. Ojalá tú y yo podamos estar en el grupo de los que escuchamos, recibimos las bendiciones y podemos estar seguros de que Él está preparando un lugar para nosotros en el reino de los cielos. Nuestra creencia y fe se vuelve real cuando se convierte en acciones que impactan la vida de otros y que a través de esas acciones glorificamos a Dios y mostramos la obra de Dios en nuestras vidas. Y la mayor muestra de amor y donde fue glorificado Dios fue en la cruz del Calvario, donde estaba allí únicamente por salvarte a ti, por salvarme a mí. Mis apreciados, ojalá podamos nosotros aceptar esos regalos de Dios, reconocer a Jesús como quien es, el Dios Salvador, el Dios eterno, aferrarnos a Él y disfrutar de sus bendiciones. Permíteme orar por ti. Buen Dios, dejo en tus manos a cada persona que ve y escucha este contenido, que podamos verte con claridad, darnos cuenta de la grandeza del Dios que nos habla todo el tiempo, que nos viene a buscar y también poder recibir, Señor, la gran cantidad de bendiciones y la más grande de todas se llama salvación a través de Jesús. Nos gozamos en colocarnos en tus manos, que tu paz y que tu bendición pueda impactar a cada uno de los que hoy escucha este contenido. Lo pedimos en Jesús. Amén. Dios te bendiga, un inmenso abrazo y nos vemos muy pronto en un nuevo capítulo de Lecciones de Esperanza.